Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar del efecto fotoeléctrico, ¿de acuerdo? El efecto fotoeléctrico fue descubierto a finales del siglo XIX por Hertz cuando, realizando una serie de experiencias con arcos voltaicos entre electrodos, se dio cuenta de que estos arcos voltaicos aumentaban su longitud cuando los electrodos eran iluminados con luz ultravioleta. Bien, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Mirad. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión espontánea de electrones cuando una superficie metálica es iluminada con una luz de una frecuencia adecuada. El efecto fotoeléctrico, de hecho, pues era otra de esas cosas que la física clásica, con su teoría ondulatoria, no acababa de explicar correctamente. Y es que, según la teoría ondulatoria, la luz, al incidir sobre una superficie metálica, iría proporcionando una cantidad de energía. Esta energía se iría acumulando y, transcurrido un tiempo, los electrones tendrían suficiente energía como para poder escapar de esa superficie metálica, ¿no? Esto no ocurría así. Lo que ocurría era que cuando nosotros iluminábamos con luz una superficie metálica, esta emisión, en primer lugar, se producía de manera espontánea. Y la segunda característica que la teoría ondulatoria no era capaz de explicar correctamente era el hecho de que determinadas frecuencias de luz eran capaces de extraer electrones, eran capaces de hacer que se produjera esa emisión, y otras frecuencias de luz no. Según la teoría ondulatoria, la luz, en principio, de cualquier tipo de longitud de onda, tendría que ser capaz de extraer electrones. Si la luz tenía una frecuencia menor, es decir, que tenía menor energía, simplemente se tardaría un poquito más en producir esa emisión espontánea. Y si la luz tenía una mayor energía, esa emisión espontánea se produciría un poquito antes, ¿de acuerdo? Sin embargo, la realidad no era esa. La realidad era que, haciendo pruebas con un montaje experimental, como el mostrado en la figura, el montaje consistiría en lo siguiente. Básicamente tendríamos una pequeña campana de vacío, ¿de acuerdo?, en la cual hemos situado dos placas metálicas en cuyos extremos hemos conectado un pequeño amperímetro. Lo que sucedía aquí era que cuando nosotros iluminábamos una de las superficies metálicas, de momento no vamos a hablar de signos, ¿vale?, se producía una emisión espontánea de electrones para determinadas frecuencias, no para todas, que era detectada mediante la detección, bueno, pues con un amperímetro se veía como de manera puntual circulaba una pequeña cantidad de corriente, ¿ok? Bueno, la discusión un poquito del efecto fotoeléctrico estaba sobre la mesa cuando, en el año 1905, Einstein, en un pequeño artículo de 4 páginas, que le valió el premio Nobel en 1921, fijaros, un artículo de 4 páginas. Pero bueno, Einstein proporcionó un poquito la siguiente explicación. Einstein consideró nuevamente el comportamiento de la luz como corpúsculo. Einstein indicó que la luz pues, proporcionaba una serie de energía sobre esa superficie metálica en forma de pequeños cuantos y utilizó la expresión de Planck. De forma que esos cuantos de energía, que más adelante se llamarían fotones, pero esto fue ya en el año 1926 con Lewis, ¿vale? Estos pequeños cuantos de energía, que dependían de la frecuencia de la luz, lo que harían sería lo siguiente. Cada fotón que incidiría sobre la superficie metálica sería capaz, en el caso de que se produjera efecto fotoeléctrico, de arrancar un electrón, con lo cual cada fotón realizaría lo que se denomina un trabajo de extracción. ¿Vale? Primer término que acuñó Einstein. Cada fotón, por un lado, extraería, o si tuviera energía suficiente, sería capaz de extraer un electrón arrancándolo de ese material, rompiendo un poco ese enlace metálico, ionizando, digamos, los átomos que se encontrarían en la superficie de esta placa metálica. Y por otra parte, la energía sobrante se emplearía en incrementar, ¿qué?, la energía cinética de ese electrón. Esta fue la explicación que dio Einstein. Esta explicación quedaba materializada en la siguiente ecuación. Mirad, la energía de cada fotón sería igual a ¿qué? Sería igual a ese trabajo de extracción, que sería el trabajo mínimo que es necesario realizar, la energía mínima necesaria para arrancar un electrón del metal, más una cierta energía cinética, que en este caso vamos a poner energía cinética máxima, ¿de acuerdo? ¿Por qué aquí hemos indicado energía cinética máxima? Porque la luz, al incidir sobre el metal, efectivamente
si se produce efecto fotoeléctrico, si la luz tiene la frecuencia adecuada, va a arrancar una serie de electrones, pero estos electrones no van a llevar todos la misma velocidad. La energía cinética que se es capaz de medir experimentalmente es precisamente esta, la energía cinética máxima. ¿De acuerdo? Bien. Y en principio esta es la explicación que dio Einstein. Si nos vamos un poquito al diagrama que hemos dibujado aquí, a la derecha de vuestra pantalla, ¿vale? Podemos observar la relación existente entre la energía cinética máxima y la frecuencia de la luz. ¿De acuerdo? Veis por otra parte que tenemos dos gráficas, una para el litio y otra para el calcio. Es decir, podemos intentar jugar también con el material del que está hecho esta placa metálica de aquí. ¿De acuerdo? En el caso de un metal que pueda ser el litio, se observa cómo cuando la luz alcanza una determinada frecuencia, ¿vale? El litio los electrones comienzan a adquirir una energía cinética, ¿ok? Sin embargo, se ve que esa misma frecuencia, en el caso del calcio, es mayor. Es decir, que dependiendo del material del que esté hecho esta placa metálica, la energía mínima de cada fotón deberá ser mayor para poder extraer un electrón. ¿Por qué? Porque lógicamente la energía de ionización de cada metal va a ser distinta, además que cada material va a ser distinta, ¿de acuerdo? Y precisamente este trabajo de extracción lo que tiene que hacer es igualarse a esa energía de ionización para ser capaz de extraer estos electrones. Esta expresión que nosotros hemos situado aquí se puede escribir de una manera un poquito distinta. Mirad, yo puedo indicar que la energía de un fotón va a ser igual a este trabajo de extracción, que lo podemos entender como H por mu sub 0 más esa energía cinética máxima, ¿vale? ¿Quién sería mu sub 0? Bien, mu sub 0 recibe el nombre de frecuencia umbral, sería la frecuencia mínima que tiene que tener la luz que yo estoy utilizando para poder extraer electrones, ¿de acuerdo? Y volvemos a nuestra gráfica, que la habíamos dejado aquí. Fijaros que tengo dos materiales, dos tipos de metales distintos, ¿vale? Y que en el momento en que yo he superado, esta frecuencia mínima, esta frecuencia umbral, los electrones comienzan a adquirir una energía cinética. Fijaros que la pendiente de estas dos gráficas es exactamente la misma, Y la explicación sería un poquito la siguiente. Si partimos de esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Yo puedo colocar la energía cinética máxima en función de la frecuencia. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues mirad, de la siguiente manera. Yo puedo indicar, utilizando esta expresión, que la energía cinética máxima va a ser igual ¿a quién? A la energía cinética máxima que adquiere un solo electrón va a ser igual a la energía del fotón que está incidiendo menos, ¿vale? Porque este término pasaría aquí restando, menos h por mu sub 0, ¿vale? De esta manera yo puedo decir que la energía cinética máxima va a ser igual a la constante de Planck multiplicado por mu menos mu sub 0, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar ahora las matemáticas. Fijaros, ¿a qué es igual la pendiente de una recta? La pendiente de una recta es igual a la derivada, ¿de acuerdo? La derivada de esa recta en un punto. En matemáticas hacéis la derivada con respecto a la x, pero aquí nuestro eje de abscisas no es x, es la frecuencia. Si nosotros derivamos esta expresión con respecto a la frecuencia, mu sub 0 sería un número, lo que vamos a obtener es la siguiente. Lo que vamos a obtener es que la pendiente de estas rectas, ¿vale? La pendiente de estas rectas va a ser ¿quién? Va a ser precisamente h, la constante de Planck. De hecho, esto fue uno de los métodos que se utilizó para determinar experimentalmente el valor de la constante de Planck. Calcular precisamente en una curva que me reflejase la energía cinética máxima de los electrones en función de la frecuencia, calcular estas curvas y calcular la pendiente de las mismas. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer en unos segundos algunos comentarios más en relación al circuito que se utilizaba para trabajar experimentalmente con el efecto fotoeléctrico y luego vamos a finalizar con una pequeña simulación. Nos vemos en unos segundos. Hasta ahora. Bien, vamos a comentar un poquito más en detalle el montaje que se utilizaba para intentar trabajar con el efecto fotoeléctrico, ¿de acuerdo? Comentando o dando un poco una explicación de un concepto importante que es el potencial de frenado, ¿de acuerdo? Mirad. El montaje original que yo tenía o que nosotros teníamos era este.
Suponeros que yo en este montaje hacemos una pequeña modificación, y es que en ese circuito insertamos una pila de corriente continua, una batería, ¿vale? De este estilo. Nosotros insertamos una batería. Como sabéis, el polo positivo, que está a mayor potencial de la batería, es siempre la línea más larga, el polo negativo es la línea más corta, ¿de acuerdo? De esta manera lo que estoy haciendo es conectar con un cable a una de estas placas metálicas el polo negativo, con lo cual sería la placa negativa, y conectar a otra de las placas metálicas en el interior del tubo de vacío la placa positiva, ¿de acuerdo? Bien. ¿Va a circular corriente en esta situación? No. ¿Por qué? Porque el circuito eléctrico no se encuentra cerrado. Entre estas dos placas existe un tubo de vacío, en el cual hay una cierta cantidad de vacío, que no conduce la corriente, con lo cual en principio el circuito no está cerrado. Con lo cual incorporamos un poquito ¿qué? Nuestro tercer elemento. ¿El tercer elemento cuál es? La luz, la incidencia de la luz. Si nosotros iluminamos el cátodo, denominamos cátodo a la placa negativa, ¿vale? Con una luz de una cierta longitud de onda, observamos que en el caso, por ejemplo, de luz roja, pues es muy posible que no se produzca ningún tipo de corriente porque cada uno de estos fotones no tiene la energía necesaria para extraer electrones de la placa metálica, con lo cual en principio no circularía corriente. Si esta luz sí tuviera una frecuencia adecuada, nos vamos a frecuencias más altas, como pueda ser la frecuencia del color verde, la frecuencia del color ultravioleta, ¿vale? La frecuencia del ultravioleta, sí que la energía de cada fotón sería suficiente para extraer algún electrón de esta zona. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Fijaros, vamos a recordar un poquito de electrostática, cómo sería, vamos a dibujar el campo eléctrico que existiría en el interior de este tubo de vacío. Si yo el esquema lo tengo conectado tal y como explico aquí, ¿de dónde a dónde va a ir el campo eléctrico? El campo eléctrico, acordaros que siempre va de la placa cargada positivamente ¿a quién? A la placa cargada negativamente, ¿de acuerdo? El campo eléctrico, de hecho, se definía como la fuerza ejercida por unidad de carga positiva, De esta manera, si yo aplico este montaje o trabajo con esta situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mirad, si la luz tiene la frecuencia suficiente para producir emisión de electrones, lo que ocurriría sería lo siguiente. La luz incide sobre la placa metálica, como cada fotón tiene energía suficiente para extraer un electrón, habría una serie de electrones que saldrían, digamos, o serían extraídos de la placa metálica. Estos electrones además tendrían una cierta energía cinética, ¿vale? Dibujamos aquí, si queréis, un electrón. Bien, ¿y este campo eléctrico hacia dónde aceleraría los electrones? Fijaros que el campo eléctrico lo que va a acelerar, ¿vale? En su dirección y sentido va a ser a los protones, pero a los electrones, ¿hacia dónde los va a acelerar? Hacia los electrones los va a acelerar en sentido contrario, hacia la placa positiva. Con lo cual, si yo tengo un montaje con una pila conectada con esta polaridad, los electrones se van a ver atraídos por el polo positivo, de manera que esta conexión va a favorecer que se establezca una corriente cuando la luz sea capaz de extraer electrones. ¿Me seguís hasta aquí? Bien. ¿Qué ocurre ahora si por el contrario yo invierto la polaridad de la pila? Me olvido aquí de que esto sea el polo positivo, el negativo, el positivo, y borramos de aquí esta pila. ¿Qué ocurre si yo ahora conecto esa batería, esa pila, pero de forma contraria? Imaginaos que yo coloco aquí ahora, ¿quién? Coloco aquí ahora el polo negativo, ¿vale? De la pila. Acordaros que el negativo es siempre como esta línea más gruesa, es como si representara un menos, ¿vale? Aquí tengo el polo positivo y aquí tengo el polo negativo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues con el polo positivo está unida esta placa metálica, adquiriría pues, esa carga positiva, y como el polo negativo lo tengo conectado a esta placa, pues adquiriría esa carga negativa. ¿Cómo va a ser ahora el campo eléctrico? Ya me olvido del campo eléctrico que había antes, ¿vale? El campo eléctrico de electrostática sabemos que siempre va a ir de la placa positiva a la placa negativa, con lo cual ahora el campo eléctrico, ¿cómo sería? Tendría en la misma dirección, pero tendría sentido ¿cómo? Tendría sentido contrario. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora con los electrones? Fijaros, si la luz tiene suficiente frecuencia como para producir la emisión de electrones, como para extraer electrones, los electrones que serían extraídos de esta placa positiva y que van a tener una cierta energía cinética, una cierta velocidad inicial, ¿vale?
Esos electrones, ¿cómo se van a ver ahora? ¿Acelerados o frenados? Estos electrones ahora se van a ver frenados. ¿Por qué? Porque si el campo eléctrico acelera las cargas positivas de izquierda a derecha, a las cargas negativas va a hacer justo lo contrario, las va a frenar. La fuerza que va a ejercer este campo eléctrico sobre los electrones que circulan por aquí va a ser una fuerza horizontal y sentido hacia la izquierda. Con lo cual, con este montaje, al ser esta placa negativa, los electrones se van a ver frenados, ¿de acuerdo? Y aquí es un poquito donde hablamos del concepto de potencial de frenado. Venga. Vamos a intentar representar esto matemáticamente. No es muy complicado. Mirad, os lo comento de la siguiente forma. La ecuación o la fórmula de Einstein que nos explicaba el efecto fotoeléctrico era la siguiente. Einstein nos decía que por cada fotón que incide en la placa metálica, la energía de este fotón se va a invertir en realizar ¿qué? Un trabajo de extracción y se le va a dotar al electrón de una cierta energía cinética, que llamamos energía cinética máxima. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, yo puedo indicar que esa energía cinética máxima, si la igualo, fijaros, si igualo esa energía cinética máxima a Q multiplicado por delta de V, ¿vale? Digamos que estos son unidades de energía, estos son unidades de energía también, ¿vale? La energía que tiene un electrón que se desplaza a una cierta velocidad puede ser igual, o la energía de un electrón que se está desplazando entre dos placas metálicas va a ser igual ¿a quién? A la carga de ese electrón multiplicado por la diferencia de potencial existente entre las dos placas, ¿de acuerdo? Mezclando o utilizando estas dos expresiones de manera simultánea, yo puedo escribir que la energía de un fotón va a ser igual ¿a quién? Al trabajo necesario para extraer un electrón del metal más ¿quién? Más Q por delta de V. Y este precisamente va a ser este potencial, ¿de acuerdo?, al que yo voy a denominar potencial de frenado. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos a la energía del fotón que incide esta otra energía, vamos a obtener justamente ese trabajo de extracción. Me explico. Va a haber un potencial V, ¿vale? Va a haber una diferencia de potencial, ¿ok?, que va a conseguir que los electrones no lleguen a la placa negativa. Justo la diferencia de potencial que consigue exactamente en el límite que al ser aplicada los electrones no lleguen a la placa negativa, de manera que al decrementar la energía de cada fotón con la energía proporcionada por esta pila conseguimos justo el trabajo de extracción. A este potencial de aquí se le va a denominar potencial de frenado. Potencial de frenado. ¿Vale? El potencial de frenado sería la diferencia de potencial mínima que yo debo de colocar entre dos extremos de dos placas metálicas para que, aunque la luz sea capaz de extraer electrones, estos electrones no van a llegar al otro lado. No se va a establecer ningún tipo de corriente. ¿Por qué? Porque ese potencial va a ser lo suficientemente grande como para que, decrementado de la energía de cada fotón, me va a dar exactamente el trabajo de extracción. ¿De acuerdo? Este sería el último concepto relacionado con el efecto fotoeléctrico, que es el potencial de frenado. Si os parece, vamos a ver una pequeña simulación. Jugamos un poquito con estas ideas para profundizar y bueno, pues para asentar un poco mejor los conceptos. Un saludo y hasta ahora. Aquí tenemos la simulación que os comentaba, ¿de acuerdo?, de la página educaplus /game/efecto fotoeléctrico. Mirad, en esta simulación lo que nos permite es, por un lado, cambiar la longitud de onda de la luz que está incidiendo, por otro lado nos permite cambiar su intensidad y por otro lado nos permite cambiar el tipo de metal con el cual está hecho el cátodo, ¿de acuerdo? Fijaros que inicialmente tenemos un circuito en el cual no hay ningún tipo de batería. Bien, vamos a comenzar nuestras experiencias utilizando la luz de onda, longitud de onda del rojo,
y una intensidad bastante pequeña. Imaginaos que lanzamos 2 fotones y fijaros que cuando la luz incide en la placa metálica, esta no consigue arrancar ningún electrón. Podemos suponer que, puesto que las ondas electromagnéticas son ondas, al aumentar su intensidad, vamos a llevar su intensidad al máximo, ¿vale? Va a aumentar su energía y que por tanto van a conseguir arrancar algún tipo de electrón. Sin embargo, si antes estábamos lanzando 2 fotones, ahora que estamos lanzando 10 fotones, pero la energía de cada fotón sigue siendo exactamente la misma. No es suficiente para que cada fotón arranque un electrón. ¿De acuerdo? Venga, vamos a pasar a estudiar qué ocurriría si la longitud de onda que empleamos es de 500 nanómetros, correspondiente al color verde. Mirad, si yo utilizo 500 nanómetros y lanzo 2 fotones, fijaros cómo esta vez sí que conseguimos arrancar 2 electrones, y que cuando estos 2 electrones llegan a la otra placa, se genera una cierta cantidad de corriente eléctrica. Vamos a repetir un poquito la experiencia. 2 electrones. Fijaros que cuando lleguen a la placa, el amperímetro detecta una pequeña cantidad de corriente. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, a partir de una cierta longitud de onda ya podemos arrancar electrones. ¿Qué ocurre si yo aumento ahora mi intensidad lanzando en lugar de 2 fotones, 10 fotones? Si yo lanzo 10 fotones, voy a ser capaz de arrancar 10 electrones. Y si arranco 10 electrones, fijaros que la corriente eléctrica va a aumentar mucho más que antes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a marcharnos ahora a una frecuencia, a una longitud de onda bastante más baja, 400 nanómetros, que se encontraría un poquito cerca del violeta. ¿Qué ocurre si yo ahora lanzo nuevamente un par de fotones? Mirad, puesto que la longitud de onda es más pequeña, la frecuencia es mayor, estos fotones tienen más energía que la luz verde, y por lo tanto arrancan 2 electrones. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuevamente, arrancan 2 electrones y cuando los electrones llegan a otra placa generan una cierta cantidad de corriente. Quiero que os fijéis en un detalle. Fijaros la velocidad a la que van esos 2 electrones. ¿Veis? Que la velocidad es bastante amplia, ¿vale? Es bastante grande. En comparación con la luz verde, vamos a volver a la luz verde. Fijaros ahora la velocidad a la que van los electrones. La velocidad de esos electrones es bastante más pequeña. La energía cinética máxima con el verde es más pequeña que con el violeta. Volvemos a repetir y ahí lo tenemos. La energía cinética de los electrones es mucho más elevada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a probar a jugar ahora un poquito, si os parece, con los metales. Volvemos otra vez al color verde, los 500 nanómetros. Vamos a colocar esta vez una intensidad media y en lugar del litio, porque fijaros que en el caso del litio, si yo lanzo con luz verde fotones, estos arrancan perfectamente electrones. Vamos a ver qué ocurre si en lugar del litio ponemos otro metal, como pueda ser por ejemplo el calcio. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Si yo pongo una placa de calcio, fijaros que aunque estoy empleando una luz que tiene la misma energía cada uno de los fotones, no van a conseguir ahora arrancar los electrones, con lo cual de aquí da la impresión de que cada metal va a tener un cierto trabajo de extracción, ¿de acuerdo? Va a hacer un cierto trabajo de extracción. Si aumentamos la energía de los fotones, nos volvemos a los 400 nanómetros correspondientes al violeta. Ahora sí, vemos que con el calcio esos fotones que tienen una mayor energía sí son capaces de arrancar esos electrones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre si nos vamos pues, a otro tipo de metal completamente diferente? El uranio, por ejemplo. En el caso del uranio, si yo lanzo fotones de ultravioleta, veo que no consigo arrancar absolutamente nada. Si yo me vengo al color verde, veo que como cada fotón tiene menos energía todavía, tampoco consigo arrancar nada. Si me vengo al color rojo, tampoco. Tendría que irme a longitudes de onda ya muchísimo más pequeñas para conseguir arrancar electrones, ¿de acuerdo? Con lo cual sacamos en conclusión dos cosas. Uno, el trabajo de extracción va a depender del tipo de metal que yo tenga. He visto que el trabajo de extracción del uranio es mucho mayor que el del calcio, el cual a su vez era mayor que el del litio. Bien, vamos a ver qué ocurre ahora si aplicamos un pequeño voltaje, ¿vale? Vamos a aplicar un pequeño voltaje de, vamos a poner 0,1 voltios, para el caso de una lámina de litio. Fijaros que el polo positivo de la pila lo hemos conectado a esta placa
y el polo negativo lo hemos conectado a esta placa. Los electrones van a salir de la placa positiva en este caso, ¿vale? Y fijaros del campo electrostático, ¿de acuerdo? Cuando estudiábamos la electrostática, que aquí dentro se nos va a formar un campo eléctrico. El campo eléctrico va a ir de la placa positiva hacia la placa negativa. Y si tengo un campo eléctrico que va de la placa positiva a la placa negativa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese campo eléctrico va a empujar hacia atrás a los electrones. Vamos a ver si esto es cierto. Lanzo 5 fotones, arranco 5 electrones y en principio, bueno, estoy trabajando con una longitud de onda muy grande, vamos a trabajar con una longitud de onda del verde, ¿vale? Para que salgan más despacito. Mirad, ahí lo tenemos, 5 electrones. Fijaros que han partido con una cierta velocidad, van perdiendo velocidad, pero consiguen llegar a la otra placa. ¿Qué ocurre si yo ahora amplío el potencial a 0,2 voltios? Repito la experiencia. Se arrancan 5 electrones, pero se van frenando, se van frenando, se van frenando. Llegan también a la otra placa. ¿Qué ocurre si ahora ampliamos a 0,4 voltios? Lanzamos 5 fotones, arrancamos 5 electrones, pero estos electrones, el campo eléctrico consigue ahora frenarlos de manera que no se establece ningún tipo de corriente. Al potencial necesario para que no se establezca ningún tipo de corriente se le denomina potencial de frenado. Y funciona tal y como os he comentado. De la placa positiva a la placa negativa se va a crear un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y ese campo eléctrico va a oponerse al movimiento con el que salen los electrones, con lo cual les va a acabar frenando. ¿De acuerdo? Bueno, en principio esto sería todo. Yo os recomiendo que trabajéis un poquito con esta simulación para poder asentar todas las ideas que hemos comentado. Esto sería todo por hoy, chicos. De momento, pues nada, un saludo y nos vemos en los problemas. Hasta luego.